Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Una vez más quisiera dirigirme a ustedes hoy, día miércoles 23 de octubre, después de lo que ya hemos vivido durante estos 4 o 5 días en nuestro país. Este es el tercer video que quisiera hacer llegar a ustedes y es una reflexión breve sobre lo que creo a la luz de la palabra de Dios debiera ser la conducta de la Iglesia de Dios en este tiempo, en el Chile de hoy. La verdad que ya tenemos de alguna forma un camino que el país se está reiniciando. Han habido anuncios de la autoridad política, del presidente, sobre algunas medidas. Ha habido una reacción. Eh, Pareciera ser que hay una evaluación de esas propuestas. Han surgido voces que apoyan, otras que disienten. Hay nuevas organizaciones sociales que se han plegado al reclamo. Un llamado que se hizo, ¿verdad?, a una huelga por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, en fin, la ANEF, y sin duda el Chile que se va a empezar a reconstruir ya no va a ser el mismo. Sin embargo, hermanos queridos, más allá de la contingencia nacional que estamos viviendo, en la cual estamos insertos como Iglesia de Dios, es importante recordar lo que la palabra del Señor instruye a su iglesia para poder dar testimonio de lo que es el reino de Dios en medio de una sociedad, en medio de la cultura humana. ¿No? Es importante recordar lo que la Biblia, su palabra, nos instruye al respecto. Y quisiera leer con ustedes algunos versículos de la carta de Pablo a los hermanos en Roma. Una carta que fue escrita por allá por el año 55, 60, después de Cristo. Es una carta que escribe el apóstol precisamente en un momento en que la iglesia en Roma estaba viviendo un momento muy especial. Eh, Era el comienzo de la iglesia. Pablo, al parecer, según los teólogos, no conocía la iglesia. Él escribió con la esperanza de conocerlos, incluso de poder solicitar la ayuda de ellos para alcanzar otras regiones, ¿verdad?, que estaban próximas a Roma para seguir predicando el Evangelio. Y en esta carta Pablo desarrolla profundamente lo que es el Evangelio. Es una carta que se inspira en el profeta Habacuc, uno de los profetas menores, cuando ahí en el capítulo 2, Pablo, al leer este profeta, descubre esta frase: el justo por la fe vivirá. No, frase que le permite desarrollar a partir de esa columna lo que es el Evangelio, y lo desarrolla en extenso en esta carta a los hermanos de Roma. Aborda, por ejemplo, lo que es la fe, aborda lo que es la gracia de Dios, aborda lo que es la justicia de Dios, aborda el rol incluso del pueblo de Israel, aborda la justificación, ¿no?, de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es una carta hermosa, pero que concluye definitivamente, como normalmente lo hacen sus cartas, las cartas del apóstol, con recomendaciones para lo que significa vivir en la práctica este evangelio. Y en ese sentido, en el capítulo 12, del versículo 9 en adelante, después que Pablo ha desarrollado, ¿verdad?, esta doctrina de lo que es el evangelio, incluso lo define como el poder de Dios, lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que es la obra de Dios a través de Jesucristo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, el hecho de haber encontrado la paz con Dios, ¿no?, y haber recibido, incluso como dice en Romanos capítulo 5, su Espíritu Santo en nosotros. Pablo desarrolla estas prácticas concretas de vida para manifestar esa realidad de Dios en la vida de aquellos que han creído en Jesucristo, en la vida de la iglesia. Y dice Pablo en este capítulo 12, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal,
Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esta es la carta de Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 12, del versículo 9 al 21. Y solamente quisiera, de alguna forma, poder presentarles a ustedes algunas consideraciones de lo que acabo de leer. Por ejemplo, Pablo definitivamente está hablando de una conducta, de una ética que es necesario demostrar delante de los demás, no solo al interior de lo que es la comunidad, de lo que es la iglesia, sino también en el entorno en el cual la iglesia se envuelve. Por eso que él dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pero además de eso, fíjense que en 3 ocasiones Pablo habla precisamente de lo que significa aborrecer el mal, ¿verdad? Y procurar el bien. En el versículo 9 comienza Pablo, aborrezcan el mal, aférrense al bien. En el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y en el versículo 21, por tercera vez, Pablo dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Hoy día necesitamos en nuestro país desarrollar esta conducta. Necesitamos, ¿verdad?, en medio de esta confusión, donde los derechos, ¿verdad?, legítimos se confunden, ¿verdad?, con los abusos y con las violencias, donde muchas veces conductas se justifican en pro de consideraciones o de motivaciones que no siempre son claras y son legítimas. En este momento, definitivamente, en que hay una mezcla, definitivamente, de visiones distintas, donde hay una ausencia definitivamente de acuerdos, donde las intenciones o las buenas intenciones se diluyen al parecer en medio de un desorden, de un caos, donde aflora al parecer, ¿verdad?, la desconfianza de unos y otros. Algunos no se quieren reunir, algunos quieren dialogar, algunos presentan condiciones, ¿verdad?, requisitos previos, para conversar, en fin. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ejercer esta influencia? ¿Cómo de alguna manera poder irrumpir en este escenario nacional tan fracturado? Pues aquí la palabra de Dios nos da un norte, nos da un camino. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Fíjense que este amor al cual hace mención Pablo no es el amor humano, no es el amor del sentimiento, hoy día te amo, hoy día no te amo, sino que está hablando definitivamente a un grupo de hombres y mujeres que a través de la fe en Jesucristo han experimentado el amor de Dios en su vida. Fíjense que el mismo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, él señala, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. De tal manera que este llamado, ¿verdad?, que hace el apóstol a amarnos
o amar con amor fraternal, respetando y honrando, es una expresión de la presencia de Dios en el corazón del hombre y de la mujer que ha creído en Jesucristo, porque ese amor de Dios ha sido derramado en su corazón, lo cual nos hace absolutamente posible, incluso, ¿verdad?, ir más allá en nuestras relaciones humanas, hasta tal punto, ¿verdad?, como lo dice Pablo, dice, no paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, este amor de Dios nos hace ver al prójimo como Dios lo ve, incluso para honrarlo, incluso para respetarlo, incluso para amarlo, ¿no? Y fíjense, para esto, para entender esto, Pablo se encarga de expresamente señalar, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Pablo lo plantea como un deber, como un servicio al Señor. Es un llamado que Dios nos hace en este tiempo a vivir esta conducta, a vivir esta ética. Incluso en medio de esta incertidumbre, de esta confusión, Pablo plantea algo que es maravilloso, que nos permite caminar sobre las aguas, que nos permite vivir la contingencia, que nos permite, ¿verdad?, de alguna forma expresar este amor de Dios a pesar de las amenazas, a pesar de la controversia, a pesar, ¿verdad?, de este ambiente tan enrarecido. Dice, alégrense en el versículo 12 en la esperanza. Alégrense en la esperanza. Es decir, el solo hecho de saber que vamos hacia algo establecido por Dios, el solo hecho de saber que se va a manifestar la justicia de Dios, el solo hecho de saber, ¿verdad?, que la venida del Señor está cerca, como lo veíamos, ¿verdad?, en el video anterior, eso le imprime a la vida la alegría, la esperanza del Evangelio, la esperanza de algún día estar en la presencia del Señor. Eso hay que compartirlo. Eso trasunta definitivamente una respuesta en una conducta. Nos alegra. Y no nos movemos, ¿verdad?, por esta contingencia, porque esa esperanza nos permite cada día levantarnos para precisamente servir al Señor con diligencia, con fervor, amando, honrando, ¿no?, respetando. Pero dice además, muestren paciencia en el sufrimiento. Pablo no niega la desazón, el sufrimiento. Lo que sí Pablo nos llama es que es una oportunidad para mostrar esa virtud del Espíritu en nuestro corazón, la paciencia. Él lo reitera en otros pasajes. Soportar ese sufrimiento con paciencia. La paciencia que da la presencia de Dios en nuestra vida. No, ¿verdad?, ese hecho de soportar con rabia, con queja, con temor, con paciencia. Ese fruto y esa virtud que proviene del Espíritu. Pero además dice, perseveren en la oración. Pablo está reconociendo definitivamente que esto es parte de un proceso activo y dinámico. Esta conducta, esta ética, necesita permanentemente ser alimentada. Y en la oración encontramos ese espacio de comunión con Dios, que nos anima, que nos alienta. En ese momento, ¿verdad?, de intimidad con Dios, con su palabra, en la meditación, en la oración, nosotros somos renovados para vivir esta ética. Fíjense que el llamado de Pablo es tan concreto. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. En este concierto de opiniones, en esta entelequia, ¿verdad?, de defensas, esta maraña, ¿verdad?, de argumentos políticos, filosóficos, se consulta a un doctor en filosofía, a una doctora en psicología, se consulta a personas renombradas,
Lo que Pablo está señalando es ser humilde y no creerse los únicos que sabemos. La relación y la vida humana, queridos, requiere humildad, requiere ver al prójimo como Dios lo ve, requiere crear estos puentes de diálogo que solo es posible construir con esta conducta de humildad, sin arrogancia, siendo solidarios. Fíjense que Pablo incluso va más allá. No, Pablo plantea definitivamente, dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Es decir, no hay una máscara de hipocresía. En un momento lloramos y en un momento nos alegramos. Lo que hay es una empatía. La iglesia de Dios es empática y se goza, se alegra con aquellos que se alegran, pero también llora y sufre con aquellos que sufren y lloran, lo cual nos hace absolutamente entender que estamos comprometidos con nuestro Chile. Estamos comprometidos con el dolor, estamos comprometidos con la esperanza que hoy día debe primar en nuestra nación. Y la bodega del recurso necesario para eso, donde están, digamos, los elementos que se necesitan para vivir esa esperanza, para vivir esa alegría, para consolar ese sufrimiento, está en la iglesia de Dios. Y está en la iglesia de Dios, como lo dice Pablo, porque le pertenecemos a Él. Por eso que, a modo tal vez de conclusión, Pablo dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es un llamado a la objetividad que permite al reino de Dios entender el drama humano, entender definitivamente cómo el reino de Dios debe extenderse con el bien, con esta esperanza, con este consuelo, por sobre, ¿verdad?, esta conducta humana, por sobre este sistema que está en crisis, donde ha aparecido la violencia, el abuso, la corrupción, de uno y de otro lado. Hoy más que nunca esta iglesia de Dios está llamada a vivir esta conducta, está llamada a vivir esta ética. Fíjense, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pablo escribe al final de esta carta a los romanos estas apreciaciones y lo hace definitivamente como consecuencia de la obra que Dios ha hecho en la vida de aquellos que conforman su iglesia. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de una iglesia con apellido, de alguna denominación en especial. Estoy hablando de aquellos que han creído en Jesucristo, que le han hecho su Señor y Salvador, que le aman, que le buscan, que le obedecen. Por eso, hermanos queridos, en el nombre del Señor les animo a leer y reflexionar en este pasaje, porque es un llamado, ¿verdad?, que nos hace Dios para tener la conducta y la ética que hoy día nuestro país necesita. Llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, vencer el mal con el bien y no dejar que el mal nos venza, aferrándonos a precisamente hacer el bien, ¿no?, delante de todos, amándonos, respetándonos y honrándonos mutuamente, con humildad, porque las relaciones humanas requieren humildad. Ver al prójimo como Dios lo ve, amar al prójimo como Dios lo ama, ser solidario con el prójimo como Dios lo quiere hacer. La iglesia de Dios son las manos de Dios. La iglesia de Dios son los pies de Dios. La iglesia de Dios es la boca de Dios. El Espíritu de Dios mora en la iglesia de Dios. Hoy necesitamos que ese Dios se haga realidad en la contingencia nacional. Y estamos nosotros, con esta ética, con esta conducta.
Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde por esta palabra, Señor, que nos ilumina, esta palabra, Señor, que nos orienta para desarrollar una conducta, para desarrollar un comportamiento y una ética en estos tiempos. Líbranos, Señor, de escondernos, líbranos, Señor, de encerrarnos. Muy por el contrario, Señor, renueva nuestra fe, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a ser solidarios, ayúdanos a amar fraternalmente, ayúdanos a honrar a nuestro prójimo, ayúdanos, Señor, a vencer el mal con el bien, ayúdanos, Señor, a llorar con los que lloran, ayúdanos a alegrarnos con los que se alegran. Padre, en el nombre de Jesús, alegrándonos en la esperanza, con paciencia en el sufrimiento, Señor, y perseverando en la oración. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser pertinentes en estos tiempos como iglesia tuya, porque nuestro país necesita de ti. Y tú has levantado a tus hijos e hijas, no para el juicio, no para el apartarse, no para ese juicio legalista, sino para asumir, Señor, este rol de intermediador, de presentar esta esperanza del Evangelio, orando por todos, por cuanto todos necesitamos de ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.